Saludos estudiantes de la Cátedra de Manejo por Cosecha de Productos Agrícolas. Bienvenidos a la tutoría teórica 2. Les saluda su tutor teórico Humberto Ruiz Mejía. En esta, en esta tutoría 2 vamos a hablar prácticamente de la producción de etileno en frutas y hortalizas y también cómo esta es influenciada en la reacción de respiración. Como objetivo principal de esta tutoría es conocer los procesos de respiración y biosíntesis de etileno, principalmente cómo es la producción de este etileno en el interior de las frutas y hortalizas y cómo es su efecto en la respiración. Recordemos que las frutas que son maduradas o que maduran aún eh, siendo o estando acopladas a la planta es aquellas que tienen las mejores características en términos de aroma, sabor y de apariencia general. Pero lastimosamente no podemos llegar hasta ese punto. Normalmente se tienen que ser cosechadas en puntos fisiológicos, ¿verdad? En términos sazones, como hablamos acá en el salvadoreño. Pero, ¿cuál es el problema de que las frutas vayan madurando? De alguna manera hemos venido hablando acerca de que existe un metabolismo interno, ¿verdad? Hablamos de la respiración, que tiene que ver mucho con cómo, cómo sobrevive prácticamente el fruto, ¿verdad? A través de sus reservas que son oxidadas se tiene como combustible mucha energía, ¿verdad? Entonces, a través de la respiración. Hablábamos que existe una pérdida de agua, problemas de transpiración como fenómeno físico por las condiciones de almacenamiento. Pero también este metabolismo puede ser activado también por cuestiones externas. En el caso particular, las enfermedades como hongos, insectos, incluso el mismo manejo, dejamos caer la fruta o en caso particular no tenemos el cuidado de llenar bien las habas, hacemos rosaduras, magulladuras. En ese sentido se vuelve un foco de entrada de microorganismos que también generan un acelerar todo el metabolismo de esto. Por, por el contrario, o algo muy particular, la participación de la hormona del etileno en la maduración es muy importante, ya que de eso favorece a que se exprese todas las características deseables del fruto, ¿verdad? Hablemos de sabor, hablemos de color, hablemos de consistencia, ¿verdad? Que se va ablandando para ser consumido. Y también la formación de olores, aromas, que son de alguna manera que el consumidor los perciba. Pero este etileno, esta hormona, que prácticamente gobierna casi todos los procesos, ¿verdad? Ella anda desde, los, desde el momento después de la fecundación, ella ya anda en movimiento y por lo tanto los niveles de estos también son altos. Y es por ello que vamos a detenernos a ver un poco de cómo es que funciona o tiene su efecto esta hormona en la maduración y en el metabolismo de la fruta. Recordemos que en ciertos momentos diferenciábamos dos tipos de frutos, los climatéricos y no los climatéricos, ¿verdad? Entonces veíamos que unos en la fase de maduración presentan un incremento en la respiración, pero también existe un incremento también del nivel de etileno, de esta hormona, dentro de la célula. Por lo tanto, están relacionados. En el caso particular de los no climatéricos, si bien es cierto, también producen etileno, pero a muy bajas cantidades. Por eso es importante tener en cuenta el momento óptimo de cosecha, porque no va a poder o no va a tener la capacidad de generar ese etileno extra para poder generar la maduración y llegar a las características deseables para el consumo. Normalmente en algunas frutas se utiliza un etileno exógeno, un etileno que no es producido por la fruta. Este etileno generalmente utilizado
en la industria de la post cosecha, generalmente como un madurante, ¿verdad? Puede ser conocido comercialmente como etrel, etefón, eh, en algunos casos ocupan incluso carburo para generar estas condiciones, ¿no? Ese etileno exógeno hace que frutas que son eh, sensibles a esta hormona puedan catalizar más rápido su etileno interno. Entonces, lo que hace es acelerar el proceso. Si la fruta no lo está generando, le decimos a la fruta, aquí hay etileno, utilícenlo y maduren. Y se da una maduración uniforme, ¿verdad? Es bien característico, utilizado más que todo en plátano, en mango también. En papaya generalmente no es utilizado porque ellas generan una gran cantidad. Por sí solas ellas maduran rápido. Pero en el caso particular de los plátanos, mangos, no. En el caso de los cítricos se busca tal vez un cambio de color, no tanto en cuestiones propias del contenido, ¿verdad? Sino más bien de apariencia. Normalmente las frutas que son importadas, algunos cítricos, tienen ese color característico, ¿verdad? Cuando hablamos de una naranja, estamos hablando de un color anaranjado total. Con respecto a nuestras naranjas, si ustedes se fijan, llegan a un color verde, verde amarillento. Pero eso es por las condiciones de temperatura también que favorecen la síntesis de esos compuestos, ¿verdad? De esos colores característicos. Pero también lo podemos lograr exponiendo esa fruta a etileno exógeno, que va a permitir que esas clorofilas que están presentes se degraden y dejen aparecer los pigmentos naturales que son representativos de la fruta. Si hablamos de etileno, etileno es una molécula de muy bajo peso molecular, muy sencilla, por lo tanto ella es anclable a cualquier otra molécula, por lo tanto es la razón de que ella puede ser aceptada en un sinnúmero de procesos metabólicos. También habríamos que decir que es una hormona gaseosa, o sea, ella se mueve muy rápidamente porque tiene esa facilidad, puede de alguna manera transportarse muy rápidamente por esta virtud que tiene esta hormona. Si observamos la cronología de cómo un tomate que ha sido fecundado hasta algo que ya prácticamente ya está para desecho, observamos los cambios que existen de color, cambios de tamaño, cambios de sabores, cambios de concentración de azúcares, incluso de acidez. Si observamos en las primeras etapas de desarrollo, el etileno tendría un papel muy importante, pero es en el crecimiento de las células o un engrosamiento. Por lo tanto, los niveles de etileno en estas etapas tendría que ser alto. Pero también lo vemos que también está trabajando en la parte ya de la maduración, ¿verdad? Donde se vuelve el pico que estábamos hablando del climaterio, ya que el tomate es una fruta o un fruto climatérico, o sea que en la maduración existe un pico en el incremento de su respiración y también de etileno, a la vez como lo hemos venido observando. Por lo tanto, nosotros como técnicos en post cosecha tendríamos que estar cosechando un tomate fisiológicamente maduro, ya que este tomate tiene la capacidad de llegar a este tomate rojo por las condiciones que hablábamos del climaterio. Claro, si fuera no climatérico, si fuera una guayaba, si fuera una piña, no podríamos estar cosechando una fruta en este estado, tendríamos que estar cosechando en estados más avanzados, porque no va a tener la capacidad de tener estas características. Pero en el caso particular de tomate, sí tiene esa capacidad. Por lo tanto, el etileno, cuando el fruto es desprendido en estado fisiológicamente maduro, o una madurez fisiológica,
o en un estado sazón, si le quieren llamar, este prácticamente inicia una producción interna de etileno, que a su vez puede ser inducido por sustancias que pueden conllevar a la formación de etileno, de un etileno exógeno. Por lo tanto, lo podemos hacer madurar más rápidamente. En esta lámina podemos observar, digamos, la biosíntesis del etileno. Es algo que de alguna manera se da a través de las células. Normalmente toda esta ruta metabólica se da en el citoplasma. Se tiene como componente principal, como precursor del etileno, la metionina, ¿verdad? Que es un aminoácido muy presente como sustrato. Algo bien particular que dentro de estos procesos que son circulares, son de renovación, a partir de inicio de esta reacción volvemos a generar el mismo componente. Por eso, por esa razón, eh, se llama que, o se dice que el etileno se puede generar de forma autocatalítica, o sea que siempre se está produciendo. Es una hormona que siempre se está generando, por lo tanto, es la importancia de esta. Lo que sí hay que resaltar en esta ruta metabólica es que hay muchas enzimas presentes para generar cada una de ellas. Estas enzimas, como la ACE sintasa, de alguna manera resumida en un nombre muy largo, esas enzimas tienen ciertas condiciones para que puedan generar su acción. Por lo tanto, si nosotros incomodamos estas enzimas, como la ACE sintasa, pues vamos a disminuir los niveles de etileno en el interior de la célula de la fruta. Además, hay otra enzima que es conocida como la ACC oxidasa, que es también una enzima formadora de etileno, pero que necesita ciertas condiciones de oxígeno para poder ser efectivo. Por lo tanto, si nosotros modificamos la atmósfera alrededor de nuestra fruta, también vamos a tener un efecto directo en la disminución de etileno. Además, las frutas que están almacenadas a temperaturas que no son que son las óptimas, también induce también, en el caso particular, las bajas temperaturas, a una disminución en la producción de etileno. Entonces, podemos decir que de alguna manera la biosíntesis general dentro de las células puede ser de alguna manera frenada por condiciones atmosféricas de oxígeno y CO2, por condiciones de temperatura y por condiciones de esa remoción de etileno que se esté generando. Eso sería como lo más importante en términos de la síntesis de etileno. Hay que considerar también que el etileno de alguna manera tiene muchos receptores dentro de la célula. Por lo tanto, se ha estudiado, esto viene de investigaciones muy a nivel molecular, que por ejemplo el CO2, que es producto de la respiración en las frutas y hortalizas, puede ser también utilizado como un inhibidor competitivo del etileno. ¿Qué quiere decir esto? Que la molécula de CO2 es muy parecida, o sus enlaces son muy parecidos al etileno. Por lo tanto, puede llegar a algunos receptores antes de que ésta actúe. Por lo tanto, también en el almacenamiento con atmósferas modificadas, el contenido de alto CO2 vendría a ser también un efecto inhibidor de la acción del etileno. Acá observamos específicamente en una de las enzimas que estamos hablando, ¿verdad? La C-oxidasa, que es gobernada por las condiciones de oxígeno, y observamos cómo, digamos, esta se comporta durante el almacenamiento en una fruta climatérica, podemos llamarlo así. Observamos que a medida que ustedes observan en el eje de las X, a medida
el incremento de etileno va al alza, también las dos enzimas, la ACC sintasa y la ACE oxidasa, también se ven incrementadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo expongo a frutas climatéricas a etileno exógeno, voy a generar o voy a inducir aún más la producción de etileno. Por lo tanto, por esto y por esta razón, nosotros ocupamos madurantes para generar unas características más deseables de la fruta. En ese caso particular, pues también se tiene estudiado, según la concentración interna de etileno, que algunas frutas tienen mayor eh, contenido de esta hormona. Así podemos observar que, por ejemplo, las manzanas son altas productoras, o sea, internamente ellas tienen alta cantidad de etileno. Con respecto, por ejemplo, a un limón, que la concentración de etileno es muy baja. Pero esto, si se recuerdan, tiene que ver mucho por las condiciones del climaterio, ¿verdad? El limón se considera un fruto no climatérico, por lo tanto, la producción de etileno es muy baja. Con respecto, por ejemplo, a un tomate, observen el que está muy cerca, que tiene, por ejemplo, condiciones de producción de etileno moderadas. Es así donde nosotros, si es que nosotros estamos al frente de, por ejemplo, colocar en estantería fruta, tendríamos que de alguna manera tener algún conocimiento, que yo no podría estar mezclando frutas con alto contenido de producción de etileno con aquellas que son sensibles, principalmente las hortalizas de hoja que dañan las clorofilas. Por ejemplo, si ustedes colocan plátanos con cilantro, por ejemplo, o apio, van a notar que nuestro apio se va a poner de un color amarillo intenso, algo que no es característico para el consumo. Por lo tanto, ahí podríamos evidenciar que como son sensibles en este caso las hortalizas al etileno exógeno. También se tiene una clasificación de las distintas especies hortícolas y de frutas según la producción de etileno. Así, las que se tienen que son de muy bajo producción de etileno, menor a un kilogramo, son micromoléculas realmente de etileno, pues se tienen la mayoría de cítricos, ¿verdad? Algunas tubérculos como la papa, incluso algunas flores. En el caso particular de los moderados, de moderado bajo a moderado, pues se tienen la medida de frutos que nosotros tenemos en nuestra región. En el caso particular de los altos se tiene que son manzanas, algunos baricoques, también el aguacate es un alto productor de etileno. Aquí hacemos una semejanza entre la producción de etileno y la tasa de respiración, tanto en frutos climatéricos como no climatéricos. Si observamos de alguna manera, si observamos las líneas punteadas, corresponden a frutos no climatéricos. Observen que la respiración, como hablábamos, en frutos no climatéricos comienza en estado de desarrollo temprano bastante alto y va disminuyendo hasta llegar a su senescencia. En el caso del etileno, pues casi se mantiene constante desde el inicio. Por el contrario, las frutas climatéricas, que son las líneas continuas, la respiración en la maduración existe un incremento de la tasa respiratoria que es considerado el climaterio y posteriormente va a una senescencia. Si observan el etileno como tal, existe también un incremento y se mantiene durante la maduración. Por lo tanto, podemos decir o podemos concluir que tanto la respiración y la producción de etileno en los frutos climatéricos es algo que van de la mano. Por lo tanto,
estos frutos vamos a tener mayor cuidado, ya que estos están influenciados por el etileno. Por eso, desde las tutorías anteriores estábamos diferenciando esos frutos no climatéricos y climatéricos, ¿verdad? Para poder obtener o poder tener ciertas condiciones en lo que es saber el punto óptimo de cosecha, ¿verdad? En un estado fisiológicamente maduro. Por lo tanto, hay frutas que van a poder madurar incluso si yo son separadas incluso en estados de desarrollo muy temprano, como en el caso de los guineos o plátanos. Pero pasará una cosa, que las condiciones o las características de calidad de estos van a ser mucho menores a las que son de las expectativas del consumidor. En ese caso, pues, frutos como la fresa, que son consideradas no climatéricas, nosotros deberíamos de estar cosechando en una madurez comercial, ¿verdad? Porque de la forma sobremaduro, ya la vida anaquel sería muy baja. Por el contrario, si es cosechada en un estado de desarrollo, de la fase de desarrollo, en cualquiera de ellas no tiene la capacidad ella de generar ese etileno y no tiene la reserva suficiente para poder ser consumida. Por el contrario, en el plátano, guineo, eh, tiene esa particularidad de poder cosecharlo en un estado fisiológicamente maduro. O sea, que aunque la apariencia sea verde, él tiene la capacidad, y por ser un fruto climatérico, tiene las condiciones para autocatalizar etileno, entrar al climaterio y generar todas las características deseables del fruto para poder ser consumido. Observemos esto desde el punto de vista de las etapas de desarrollo. Normalmente, como todas las frutas y hortalizas tienen un periodo de desarrollo que coincide con un engrosamiento de las células o una multiplicación de células, también tenemos una maduración, que es donde se desarrollan todas las condiciones características deseables para el consumidor, y finalmente pues la muerte celular o senescencia. Veamos la línea roja y veamos, esto es particularmente para un fruto climatérico. Inicialmente el etileno empieza a aumentar cuando es cosechado en una madurez fisiológica, ¿verdad? Ya pasó el estado de desarrollo, está totalmente desarrollado, tiene las características de tamaño deseado y es cosechado, pero todavía está verde. Entonces, al ser cosechado, el etileno empieza a incrementarse, al igual que la tasa de respiración. Pero llega un punto en esa maduración, o en ese climaterio que podríamos llamarlo, que yo necesito que tenga las condiciones óptimas para poder ser almacenado y para poder ser transportado. Normalmente se, se, se estima que debería ser más o menos a la mitad del climaterio para que tenga, si bien no el 100% de la calidad cuando es cosechado, casi al final de este climaterio. Por lo tanto, se considera que es a la mitad del climaterio donde este tiene que ser prácticamente eh, empacado, tiene que ser acondicionado para poder llegar a su lugar de destino. Por eso, en la etapa de maduración se vuelve una etapa crucial. Finalmente, cuando salimos de la etapa de maduración, llegamos a un punto que es una madurez de consumo. Tiene todas las características, el fruto ya ha sido madurado, ya tiene las condiciones de color, sabor, dulzura, pero en este punto, hacia adelante, el tiempo ya es muy cerrado, muy cerrado para la supervivencia del fruto, ya que todo el mecanismo metabólico está en función de deterioro, de senescencia.
En ese sentido, volvemos a mencionar que habría de alguna manera un etileno que es generado en el interior, en el interior de la fruta, que es un etileno endógeno, y uno que puede ser suministrado o exógeno. Entonces, en el caso particular de algunas hortalizas, si ustedes observan, con muy bajo exposición de etileno tendríamos un efecto directo. En ese sentido, por eso es necesario conocerlo para poder, de alguna manera, si tuviéramos que ordenar un mostrador de frutas, pues tendríamos que tomar en cuenta qué frutas son sensibles al etileno y aquellas que son altas productoras de etileno. Entonces, en el caso particular de los sensibles al etileno, ahí vemos que las berenjenas, el berro, las hortalizas de hoja en general, lechuga, pepino, son sensibles al etileno. Por lo tanto, habríamos que alejarlas de aquellas que son grandes productoras de etileno. Cuando nosotros aplicamos etileno en ciertas frutas, entre las climatéricas y no climatéricas, normalmente observamos un patrón muy curioso. Observemos primero en los no climatéricos. Nosotros podemos aplicar etileno, por ejemplo, en fruto climatérico, como lo es un limón, por ejemplo. Y observen que vamos aumentando, ¿verdad? 0.1, llegamos a 1, 10 y 100. Y observen cómo esta producción de etileno se ve incrementada en un porcentaje bastante alto. O sea, a medida que yo aumento la concentración de etileno exógeno, se va observando qué tanto es absorbido por la fruta, ¿verdad? Entonces, sí genera un efecto en las condiciones de frutos no climatéricos. Pero por el contrario, en frutas climatéricas, yo empiezo a aplicar bajas concentraciones y voy aumentando, y el comportamiento de alguna manera es bastante similar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesariamente tengo que estar aplicando grandes cantidades de etileno. Basta y sobra con solo inducirlo con una pequeña fracción y ella hará el resto. Por el contrario, en los no climatéricos sí debo de aplicar grandes concentraciones de etileno exógeno para llegar a obtener un resultado bastante que se pueda observar. Hay algunos factores que van a acelerar esa biosíntesis de etileno interno. Dentro de esto puede ser que tengamos cuestiones como plagas y enfermedades, específicamente enfermedades como hongos, que van a generar un estrés, ¿verdad? También por el mal manejo que nosotros hagamos, vamos a encontrar eh, raspaduras, por una mala cosecha que hicimos, por un mal corte, porque dejamos caer la fruta, porque sobrellenamos las jabas, porque los recipientes que nosotros estamos cosechando no tienen las condiciones, y todo eso va a favorecer a acelerar la biosíntesis de esta hormona. En etileno es muy importante cuando nosotros estemos utilizando para, por ejemplo, el desverdizado de esta fruta. En el caso particular de plátano, nosotros podemos utilizar etileno a muy bajas concentraciones, pero también necesitamos que sea a ciertas temperaturas. Específicamente en plátano se ha investigado que temperaturas de 20 grados centígrados serían como las más óptimas para poder generar esta maduración de este plátano. Entonces, observen que a medida nosotros de alguna manera aplicamos etileno, toda la coloración de las clorofilas se van perdiendo.
¿verdad? Hay una degradación de clorofilas y van apareciendo colores más llamativos, ¿verdad? Al final tenemos una madurez completa del fruto, donde ha habido un ablandamiento de la pulpa, donde se han generado azúcares y donde se han generado olores, que son característicos de una fruta ya madura. En la maduración artificial con etileno tenemos que tener se generan ciertos procesos, ¿verdad? De lo que veníamos hablando. Hay una generación de aromas, también hay una modificación, en este caso, de la permeabilidad de las membranas, o sea, las membranas se vuelven más débiles, ya que se degradan pectinas, que son como eh, las, las cadenas de fuerza que tiene la pared celular. Hay una degradación de esta a nivel de esta, porque hay algunas sustancias que además de la pectina, también el calcio, se empieza a degradar, por lo tanto, esa rigidez que tiene la fruta se va a perder, se va a ablandar. Hay síntesis de pigmentos, ¿verdad? Hay un cambio de color de verde a rojo, de verde a amarillo, dependiendo eh, los carotenos o dependiendo de los sustancias que dan color de esos pigmentos, ¿verdad? Un tomate, por ejemplo, eh, o por ejemplo una sandía, que no vemos el color externo como tal verde, ¿verdad? Pero internamente se da una pigmentación bastante característica, que es un rojo intenso, ¿no? En el caso del tomate es el licopeno, que sería un pigmento de particular de esto, ¿verdad? Por lo tanto, como lo mirábamos inicialmente, vemos que la fruta, según el contenido de fitoquímicos, de su contenido bromatológico que tenga, sí va a tener también su, su maduración, su metabolismo. Hay una actividad, como lo hemos visto, una actividad, se modifica la actividad respiratoria, si hay etileno pues incrementa también la respiración, por lo tanto, sí, también debo de controlarlo. Y este etileno también puede ser inducido de forma exógena. En el caso bien particular, en el desverdizado versus maduración, normalmente el desverdizado se hace en cítricos. Lo que yo quiero es resaltar el color. En el caso de la maduración de frutas, como el plátano, el tomate, el melón, el aguacate, si quiero que se modifiquen condiciones de, por ejemplo, de sabores, de olores, quiero que se expresen eso. Un ablandamiento de la pulpa, quiero olores, quiero sabores, pero en el caso del desverdizado y aplicado directamente solo a cítricos, yo lo único que quiero que se exprese es el color. Podemos entonces definir como de alguna manera una diferencia. El desverdizado, hay una destrucción de los pigmentos de clorofila que permiten la expresión de otros pigmentos, ¿verdad? Propios de los frutos que están enmascarados. Normalmente las clorofilas están enmascarando a otros y por lo tanto lo que se necesita es que se expresen y se explican directamente a frutos cítricos, ¿verdad? En cambio en la maduración muchas frutas deben de cosecharse inmaduras, caso del plátano, caso de tomate, para reducir daños o pérdidas o para poderlos transportar. Y en ese caso necesitamos después de alguna manera inducirlos a una maduración después de que hayan sido almacenados. En este caso se utiliza un etileno exógeno para favorecer en un tiempo óptimo, hablábamos de una temperatura y hablábamos de un tiempo de exposición a este etileno exógeno, para nosotros tener prácticamente un tomate maduro en menos de 2 días. Para el desperdizado, pues, como les digo, cada fruta tiene de alguna manera condiciones que favorecen, de temperatura que favorecen su maduración. En el caso particular de los cítricos, vamos a exponer al etileno exógeno prácticamente entre 24 a 72 horas, etileno exógeno para que puedan expresarse esos colores. De un limón, tener un limón verde a tener un limón amarillo, un amarillo intenso, brillante.
la concentración es muy baja, miren, de 1 a 10 partes por millón. También tienen que tener cierta ventilación, porque esto se hace en cámaras de desverdizado. Tenemos que mantener siempre la humedad relativa para evitar pérdidas de peso. Y en el caso particular, aquí sí conviene estar retirando lo que es el CO2, ya que hablábamos que el CO2 es un inhibidor competitivo del etileno. Pero aquí sí necesitamos que el etileno actúe. Por lo tanto, tengo que estar monitoreando el CO2. Entonces podemos tener 4 pilares para poder generar un desverdizado: el tiempo, la temperatura, la concentración de etileno y la humedad relativa. Así podemos ir viendo cómo a medida es expuesto van apareciendo los colores llamativos, ¿verdad? En el caso particular de eh, una mandarina, partimos de colores verdes. Normalmente, si se mide el color, pues se mide en coordenadas de color. Si se observan en la circunferencia, ven que los valores de verde van prácticamente, si lo vemos en términos de ángulo, desde 180, que son valores prácticamente negativos, 90, que sería un valor medio, y finalmente entre más cercano a cero sea, es más un color más brillante o más intenso. Caso particular, partimos con menos 20, prácticamente un color verde, y este va disminuyendo, vean, menos 20, menos 12, menos 4.5, y a medida el color va apareciendo, se van haciendo colores más claros, y es cuando empezamos a tener valores positivos. Y esto se puede llevar, digamos, de alguna manera, la medición del color del desverdizado en la maduración de cítricos. En el caso de las frutas climatéricas, también utilizamos la maduración. Aquí ya no hablamos de un desverdizado, sino de una maduración. Y es importante tener siempre el tiempo de exposición al etileno, la temperatura, la concentración de este etileno, que tiene que ser a muy bajas concentraciones. Aquí se importa también el CO2 porque queremos que se exprese, y siempre mantener la humedad relativa en el interior de estas cámaras. Estas cámaras de maduración o de desverdizado están equipados con ventiladores, con humificadores, con extractores para poder retirar, digamos, el exceso de etileno o de CO2. Tiene que tener una fuente de etileno exógeno. En este caso, pues hay equipos bien sofisticados para en las cuestiones de cosecha. La maduración artificial, pues en ciertas regiones ya venden como una molécula muy parecida al etileno. Hay generadores de etileno en el interior si se están madurando en cámaras grandes. También hay sustancias químicas como el etefón o etrel. Y en casos muy rudimentarios tenemos el carburo de calcio, que también al estar en contacto con la humedad se genera etileno, ¿verdad? Que es utilizado para la maduración de frutas y hortalizas. En caso particular, en El Salvador, pues el carburo, que sería como el madurante más fácil de usar y de fácil acceso, que son piedritas, carburo de calcio. Estas piedritas se colocan en el interior de las habas, que tienen que estar recubiertas, ya que necesito que se mantenga, que no escape ese gas. Esas piedritas se colocan en el interior de papel para no estar en contacto directo con la fruta, ya que es tóxico. Se colocan los pedacitos en la parte baja de lo que es las jabas. Se colocan los mangos. Finalmente esa java es tapada con periódico. Normalmente eso se hace de esa manera. Eso sí se hace de alguna manera con lo que es el carburo. Pero si nosotros aplicamos una sustancia lo más parecida al etileno como el etrel, pues tenemos que pasar esos frutos por esta solución y exponerlo por entre 1 a 2 minutos, y posteriormente secarlos y colocarlos de igual manera en jabas
con alguna cobertura para mantener ese etileno que se va a generar. Finalmente, tenemos una moderación completa. Después de 3 días de almacenamiento podemos ya tener condiciones óptimas para el consumo. Bueno, en esta tutoría llegamos al final. Hemos repasado algunas temáticas de lo que tenemos en lo que es la unidad 1, que tiene que ver con toda la parte de fisiología, la parte de síntesis, la respiración, ciencia del etileno, etapas de desarrollo, y ver cómo estos afectan su metabolismo para tenerlos en cuenta en su almacenamiento. Es un gusto estar con ustedes y sigamos en el proceso de formación y hasta pronto.